Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y el verso 33. Repito, Evangelio según lo narra el evangelista Mateo, capítulo 5 y el verso 33. Dice así la palabra del Señor. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Señor, te doy gracias en este momento por esta gran oportunidad que tú me concedes de exponer tu palabra a tu pueblo. Te pido que me ayudes, que me des la unción, la interpretación y sobre todo la claridad, Señor, de este mensaje para tu pueblo que tanto lo necesitamos. Úsame conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes unas diapositivas para darle ilustración a esta enseñanza. Y quiero titular esta enseñanza Ser de palabra, ¿sí? Ser de palabra. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de un llamado a la integridad, a la verdad y al carácter que realmente honra a Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este gran principio que a través de muchos años, tanto el Señor nos lo enseñó a través de su palabra y también muchos antiguos cumplieron y han venido cumpliendo precisamente este principio de lo que es la palabra, ¿sí? Y este tema es muy importante, estimados hermanos, porque a veces los contextos, las circunstancias, las necesidades y los conflictos que a veces a diario tenemos nos lleva a veces a tener que ser confrontados y a veces renunciar a algunos principios que garantizan precisamente el éxito y la bendición de Dios. Y uno de esos principios que hoy en día se ha venido quebrantando es la palabra, o sea, el faltar a la palabra. Por eso, este tema, el objetivo es que reconsideremos nuevamente este llamado, que practiquemos lo que es ser de palabra, que esto trascienda no solamente nuestra vida, sino nuestras generaciones, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, y que cada vez que piensen en nosotros o se refieran a nosotros o piensen en nosotros, haya una opinión coherente de decir esa persona es de palabra. Primero que todo, quiero que analicemos desde la Biblia cómo el Señor le dio importancia a la palabra, ya que Dios es un Dios de palabra. Una de las cosas que siempre Él le mostró al pueblo de Israel y a los primeros creyentes, Él les dijo que Él era un Dios inmutable, es decir, que no cambiaba, que no era de doble opinión o de doble ánimo, ¿sí? Que Él era una persona o un ser coherente frente a lo que Él decía y a sus acciones. En una ocasión, precisamente, Él explicó ese proceso como el mismo ciclo de lo que es la lluvia, ¿sí? Ya que él hizo énfasis de que su palabra nunca está vacía. Siempre que el Señor hablaba o habla, su palabra no solamente contiene un efecto, un poder, sino que representa su dignidad, representa su ser, representa su coherencia.
Por ejemplo, Isaías lo dice en el capítulo 55 y el verso 11. Dice que así como desciende la lluvia y no regresa más, sino que riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será la palabra que sale de su boca. Dice, no volverá vacía, sino que hará lo que él quiera y él hará prosperar para cual ha sido enviada. Es decir, que cada vez que el Señor emitía su palabra, emite su palabra, esa palabra tiene un contenido y hace parte uh, de su mismo ser. Entonces, él dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, Dios no improvisa, hermanos. Él no exagera, él no miente. Cuando él habla, se cumple. Él sostiene y permanece inclusive lo que él dice, su palabra. El problema de muchos creyentes hoy en día es que quieren tener el poder de la palabra de Dios, pero no quieren vivir bajo el principio de ser personas de palabra. Entonces, esto es importante, ya que muchas personas lo practicaron y aún lo siguen practicando, y las personas que lo hacen de una forma coherente son personas dignas de confianza y de autoridad. Entonces, a veces nosotros no podemos estar declarando promesas de Dios si uno mismo realmente no está honrando sus propias palabras. Antiguamente no habían, por ejemplo, mecanismos de garantías o de presión para que alguien cumpliera la palabra. A veces con un estrechón de manos se cerraban negocios. Le decía, te presto este dinero y te lo pago en un mes. Y la persona decía, listo, y solamente con un apretón de manos se pactaba y se acordaba ese negocio. Hoy en día se tiene que recurrir a letras de cambio, a hipotecas, a pignoraciones, a una cantidad de mecanismos para brindar o garantizarle que la persona responda. Y bueno, en el peor de los casos, si no paga, pues le mandan a los muchachos de la moto. Ya algunos saben, en algunos países esa es lamentablemente la forma de cobrar una deuda. Entonces, hay que entender que en la palabra de Dios está llena, está ampliamente argumentada de cómo al Señor le interesa el que nosotros cuidemos nuestra palabra y que tengamos una coherencia frente a ella. Jesús, por ejemplo, exige integridad en el hablar. Por ejemplo, el texto que leímos al inicio es un tema que Jesús propone acerca, o está enseñando, acerca de los juramentos. Y él recuerda que el Señor, digámoslo, en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, siempre dijo que no había que perjurar, o sea, es decir, de no jurar. Y en el juramento, el Señor aquí estableció de que el juramento no era bueno. Sin embargo, él dijo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque Él estrado de los pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por vuestra cabeza jurarás, porque no podéis hacer blanco o negro un solo cabello. Pero Él dijo, vuestro hablar sea así y no, no, porque lo demás, de esto procede el mal. Es decir, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando uno entiende, hermanos, que no debo de exagerar, ni omitir, ni banalizar mi palabra, entonces yo tengo que hablar con claridad, porque cuando yo hablo con claridad y determino y no me dejo influenciar o llevar por mis emociones, sino que lo que es, debo decir sí, digo sí, lo que tengo que decir no, lo digo no. El hablar, en otras palabras, con claridad es un acto de respeto y de honestidad frente a los negocios, frente a la familia, frente a los hijos, frente a la sociedad, frente a las autoridades, aún en la misma iglesia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la comunión de los santos. Es muy importante, hermano, que nuestra palabra, nuestro respeto por la palabra sea siempre un gran referente. Ahora, es importante que usted y yo, hermano, no prometamos si no vamos a cumplir algo.
El prometer a veces implícitamente está a veces la incredulidad, o implícitamente está a veces la exageración o la adulación o a veces la vanidad. Entonces, uno tiene que ser una persona honesta consigo mismo y saber que uno, antes de prometer, debe ser una persona consciente que no está haciendo algo indebido y que a futuro va a dañar la mentalidad y la credibilidad de esa persona. Decir que una promesa vacía daña tu credibilidad, inclusive hiere a otras personas. Hay personas que te admiran, que te respetan, que creen en tu palabra, creen en tu personalidad, creen en tus acciones, pero cuando no existe esa coherencia, eso automáticamente daña tu credibilidad frente a otros. Y por más que una persona hable bonito, pero hay un dicho que dice que hay gente que habla muy bonito, pero vive torcido. Entonces, no es bueno que nuestra palabra la pongamos en entredicho. Ahora, es importante que usted y yo, hermanos, no hablemos para impresionar. A veces también el ser exagerados, o a veces de pronto pensamos de que el hablar en fe o ser positivos frente a algo eh, nos va a hacer quedar bien, pero no, al contrario. A veces la exageración o el querer impresionar, eso también nos lleva a muchos problemas. Que tú sí no necesita explicación. Si tu vida tiene credibilidad, hermano, usted simplemente lo va a confesar y decir, bueno, esto es así, es así, y eso estará respaldado por la verdad y por lo que tú dices. Qué importante, hermano, ser íntegro en lo que hablamos. Ahora, el justo cumple aunque le cueste. Este para mí es el nivel de Dios. O sea, es el nivel o la medida en la que Dios siempre pone en su palabra, ¿sí? Es decir, recuerde esta palabra, integridad. El que el salmista David en una ocasión, en el Salmo 15, quiero que leamos este salmo, es muy bonito, el Salmo 15 y el verso 4, el salmista dijo lo siguiente: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es decir, que vuelve otra vez el Señor en este tema que estamos hablando de lo que es la inmutabilidad. Es decir, el Señor no cambia, Él no cambia. Aquí, en este nivel que estamos hablando, este es un nivel donde el Señor cumple sí o sí. No es como hoy en día las personas que dicen, yo cumplo si me conviene, cumplo de acuerdo a cierta conveniencia. No, no, no. Para Dios, el cumplir es porque hay integridad. Cumplo porque soy íntegro. Cumplo porque quiero cuidar mi palabra. Entonces, cuando a veces tú y yo prometemos servirle al Señor, pero de pronto llega el cansancio o buscas unas excusas para retirarte, es que me ocupé en otras cosas, es que los hijos, es que el trabajo, es que la universidad, es que la jaqueca. Y cuando tú empiezas a buscar excusas, después de haberte comprometido, estás faltando a tu palabra, estás faltando y no eres íntegro. Recuerda que ser íntegro es ser coherente entre lo que se piensa, en lo que se dice y en lo que se hace. Si dijiste en alguna ocasión, por ejemplo, este año que apenas está empezando relativamente, dijiste, yo voy a cambiar, voy a empezar a tener buenos hábitos, voy a empezar a trabajar áreas de mi vida espiritual, voy a empezar a congregarme, voy a empezar a orar, voy a empezar a serle fiel al Señor, a tener cuentas claras con el Señor, voy a servir. Todas esas promesas que hiciste y ahora ha pasado el tiempo, pero la transformación no llegó. Eso es faltar a tu palabra. Le prometiste a Dios que ibas a ser fiel, que ibas a empezar a hacer las cosas correctamente, pero negociaste con el pecado cuando quizás nadie te vio, nadie te estaba observando y entonces ahí otra vez
¿Caíste o sigues en lo mismo? Entonces, ahí esto está reflejando que tu carácter realmente no ha sido formado. Tu carácter se mide cuando cumplir te duele. Cuando cumplir te duele, eso está, esto es algo que tú tienes que revisar precisamente. Tienes que revisar y aunque digas no me duele y todo, yo voy a cumplir. Aunque estoy cansado, voy a servir. Aunque estoy cansado, voy a conectarme al culto, voy a ir al culto. Aunque me cueste, aunque tenga dificultad, voy a cumplirle al Señor con lo que es de Él. Yo hice un pacto con mi Dios y lo voy a cumplir. No importa que tenga que renunciar a esto o aquello, lo voy a hacer. Voy a serle fiel al Señor. Es decir, cuando a ti te duele, cuando a ti te saca de tu zona de confort y lo haces, eso es una forma de demostrarle al Señor y de ser íntegro a tu palabra. Te voy a colocar algunos ejemplos bíblicos y a la vez tres lecciones de lo importante que es uh, cumplir la palabra, pero también cómo a veces el no tener carácter, o mejor, no tener cuidado con lo que uno dice o con lo que uno se compromete. Recuerda que la palabra tiene mucho poder. Salomón dijo, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, de las palabras. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, con lo que promete o con lo que se compromete. El caso de Josué, él fue una persona que se caracteriza por tener una palabra firme, ¿sí? Él en muchas ocasiones, eh, pues él estuvo al lado precisamente, él estuvo al lado de Moisés, él estuvo al lado de muchos milagros, de todas esas cosas que vieron, por lo cual él seguramente fue una persona que fue entrenada, ¿sí? Entrenada porque antes de él actuar o de hablar, él fue testigo de muchos milagros, de muchas bendiciones de parte de Dios. Por eso para él el hablar no era algo emocional, ¿sí? Él realmente fue una persona que tuvo coherencia en sus palabras porque él fue una persona que tomó decisiones y se sostuvo en ellas. Y por eso el Señor lo nombró el sucesor de Moisés, porque vio esa coherencia, vio una persona que estaba siempre firme, que cuando lo mandaban, lo comisionaban a misiones, cuando le dejaban funciones, cumplía, aunque los otros les diera miedo, les diera temor, pánico, eran personas de doble ánimo, él era firme, era una persona de palabra, era un hombre que inclusive su credibilidad lo llevó a ser escogido como de esos dos testigos, precisamente, esos dos testigos que fueron a reconocer la tierra y el Señor vio en él esa valentía, esa palabra firme. Y él no solamente le demostró eso al Señor y al pueblo, sino a su propia casa. Y él tuvo ese carácter de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y fue una palabra generacional porque toda su casa le sirvió al Señor, toda su familia le sirvió al Señor. Entonces, mire hermano, lo importante que es tener palabra en su propia casa, en su propia familia, que cuando lo vean a ustedes, sus hijos, digan, no, mi papá o mi mamá, ellos son de palabra, son personas que son coherentes, lo que dicen lo cumplen. Mira, hay personas que a veces no creen en el Evangelio, no creen en el Señor, no creen en la Biblia. Es por ver la incoherencia que a veces ven en casa, porque en la casa es ah, la primera iglesia, la primer fuente de principios y de valores donde se construye precisamente la identidad y el carácter de una persona. Y cuando en la casa se dice cosas pero se hacen otras, ese niño, ese joven, ese adolescente crece y ve todo eso y al final pone en duda la fe porque dice, yo no veo coherencia en mi casa. Entonces, es importante, hermano, que usted y yo trabajemos eso. A veces uno piensa que los hijos no están percibiendo, no están captando esa incoherencia que hay en ti, pero ellos a veces el mejor sermón, la mejor predicación es el ejemplo, es el testimonio. A veces la gente, y eso es comprobado científicamente, que las personas
adoptan más creencias y principios y pueden imitar más por lo que ven que por lo que escuchan. De manera que el testimonio, hermanos, es fundamental frente a la palabra en casa y también en el entorno donde tú te muevas, en la iglesia, en tu trabajo, en la sociedad, que cuando te vean y cuando te vayas a hacer un negocio, cuando alguien quiera confiarte algo, tenga que decir, no, yo le confío a esa persona porque esa persona es de palabra, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Ahora, el caso de Jeptí, o Jepté también se conoce, él fue uno de los jueces de Israel y, y él se apresuró. Por eso, hermano, usted y yo antes de comprometernos con algo, tenemos que analizarlo muy bien, pensarlo muy bien, ¿sí? Ser coherente, saber que mi voto, mi compromiso o la acción que yo haga me puede afectar no solamente a mí, sino a mi familia y mi entorno. Y el caso se lo voy a resumir porque es una historia muy larga, pero Jeptí, él estaba siendo asediado por los amonitas y los amonitas lo tenían asediado y el pueblo y él batallaba mucho y prácticamente le estaban ganando la guerra. Pero entonces él hizo un voto al Señor y dijo, Señor, ¿sabe qué? Permítame que acabar con este pueblo que nos tiene ya asediados, no queremos sufrir más, danos la victoria. Y dijo, ¿sabe qué, Señor? Si usted me da la victoria, es más, cuando ya yo termine con esto, la primer persona que yo me encuentre se la va a sacrificar a usted. Y verdad, ¡pum! Venció a los amonitas, los destruyó a todos. Imagínese, se apresuró a decirle que la primera persona que se le apareciera se lo iba a ofrecer. ¿Y sabe quién fue la primera persona que apareció? Su hija, la hija, la propia, la unigénita, la única que tenía. Se le apareció y cuando él vio eso, dice la Biblia que él se rasgó las vestiduras y lloró. Y le contó a la hija y la hija dijo, no, si usted le prometió eso al Señor, cúmplale, solamente permítame 2 meses para yo llorar eh, mi virginidad y hacer luto. Y le tocó cumplir y sacrificar a su propia hija porque se apresuró precisamente a hacer un voto a la ligera. Entonces, hermanos y amigos, es importante que usted y yo entendamos que antes de hablar, antes de tomar una decisión, antes de prometer, antes de hacer un voto a la ligera, sepa si realmente va a cumplir. La boca sin sabiduría, dice la Biblia, destruye, ¿sí? Destruye y la Biblia dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. A veces usted y yo podemos destruir destinos, podemos destruir de pronto circunstancias que no estaban de pronto destinadas para nosotros, pero por apresurarnos podemos afectar algo. El caso de Ananías y Zafira es una lección muy triste también de dos personas que eran los primeros creyentes de iglesia apostólica y ellos se comprometieron de vender una propiedad y aportar para la iglesia, pero entonces ellos aparentaron de que lo habían vendido en tanto y que ese era el precio del valor y realmente no tenían necesidad porque eso era de ellos, pero precisamente el aparentar y el faltar a la verdad los llevó precisamente a cometer un error y dice la Biblia que ellos precisamente pecaron o atentaron contra el espíritu que había en Pedro. Obviamente, Pedro era la persona que estaba representando la autoridad, pero el texto dice que precisamente afrentaron directamente al Espíritu Santo por mentir. Entonces ellos querían aparentar un compromiso sin vivirlo. Entonces ellos realmente no murieron por no dar, murieron fue por mentir, o sea, por faltar a la palabra, por querer impresionar lo que realmente ellos no estaban haciendo o no habían hecho. Entonces, el problema de lo que estamos hablando, acerca de faltar a la palabra, realmente esto revela lo que hay en el corazón, ¿sí? La Biblia dice, precisamente Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo precisamente, mire, de donde vienen todos los problemas
el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, todos los apetitos de la carne, realmente es el resultado de lo que hay dentro del corazón. Dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces tu problema no es la lengua, es tu corazón. La boca solamente anuncia lo que ya el alma decidió. Entonces, analice estas tres posturas y aspectos que puede estar pasando en tu corazón. Si usted miente, hay corrupción dentro de su corazón. O sea, hay corrupción, hay maldad y de alguna manera hay, hay algunas cadenas de pecado que no se han corregido y ahí necesita arrepentimiento. Si incumples, hay falta de carácter en tu corazón. O sea, falta de moldear ese carácter. De que así te duela, así te dé pena, así te dé vergüenza, debes de decir la verdad, debes hablar con verdad. Y eso es porque te falta carácter. Si prometes incumplir, hay inmadurez espiritual. Es una persona inmadura y necesita ser procesada. Entonces, esos tres aspectos es lo que puede estar afectando tu corazón. Es decir, puede haber corrupción, o sea, maldad en tu corazón, falta de carácter o seguramente inmadurez espiritual. Ahora, si analizamos que la palabra es tanto importante para no solamente ser una persona coherente, sino que esa palabra o el ser coherente me lleva a transmitir una madurez espiritual. Hermano, ser de palabra es ser una persona madura espiritual. Por ejemplo, me gusta mucho lo que dice Pablo a los de Éfeso en el capítulo 4 y en el verso 25. Quiero que lo leamos, usted allí en su Biblia pueda meditar en esta palabra. Efesios capítulo 4 y el verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego sigue diciendo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ni deis lugar al diablo. A veces uno le da lugar al diablo por no decir las cosas como son. A veces tú dices una medio verdad o medio mentira. Entonces le das matices. No, que es una mentira rosada, que es una mentira piadosa, que es una mentira, no, que Dios sabe que es que necesitaba de pronto el negocio, entonces me tocó ahí medio mentir y te atreves inclusive a confesarlo, que es una mentira y como si Dios estuviera jugando contigo, y hermano y amigo, o sea, usted y yo tenemos que aprender que nuestro sí sea sí y vuestro no, no. A veces usted querer impresionar o querer mentir o querer favorecerse o manipular la verdad o manipular la mentira para conseguir un objetivo, eso es falta de madurez. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, usted ahora puede ganar, puede hacer el negocio, puede hacer lo que sea, pero después eso te resta autoridad, eso te resta credibilidad, eso atenta contra tu integridad y eso tarde que temprano te va a pasar factura. Entonces, señales de una persona que le hace falta la palabra, usted tiene que analizar varios aspectos de su vida. Analice en qué momento yo me estoy comprometiendo de pronto a la ligera, en qué momento estoy cumpliendo a veces o haciendo excusas o cumplo sin excusas. A veces cambio según la conveniencia o realmente usted vive lo que predica. O sea, usted dice una cosa pero hace otra. O sea, esos son síntomas precisamente cuando usted no tiene esa coherencia y esa palabra clara en su vida. Es una persona de doble ánimo. Recuerde, hermano, la Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora, ser de palabra, hermanos, es un acto inclusive profético, ¿sí? Cuando hablo de ser profético, es decir que contiene lo que
Pablo llama la palabra profética, que es exhortación, edificación y consolación. O sea, Dios no está buscando gente perfecta, pero sí gente verdadera. En un mundo inclusive lleno de falsedad, donde ser de palabra, hermano, inclusive es un lujo. Hoy en día encontrar una persona de palabra, hermano, es un lujo. Entonces, una persona que hable de verdad, es una persona que habla la palabra profética de Dios, o sea, porque cuando usted habla verdad, usted exhorta, usted consuela y usted edifica de parte de Dios, porque está hablando la verdad, ¿sí? Y la verdad os hará libres, la verdad prevalece, la verdad. La Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, donde otros fallan, hermano, usted permanece firme en su compromiso. Donde otros mienten, usted tiene que hablar verdad, sin importar el costo. Donde otros cambian, usted sea firme, usted sea constante, usted sea firme, usted sea una persona íntegra, que cuando piensen en usted, cuando lo vean, digan, no, yo no creo, o hablen mal de usted, automáticamente las personas tienen que negarlo rotundamente porque saben que usted es una persona de verdad, coherente. La Biblia dice para que así alumbre la luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Ahora, el llamado final, estimados hermanos, frente a este tema, se me fue el tiempo, lamentablemente, pero quería hablarles un poquito acerca de esto. Y es que esto tiene que ser confrontado. Usted y yo tenemos que arrepentirnos si estamos faltando a la palabra. Hoy Dios, hermanos, nos hace algunas preguntas que tenemos que ser honestos. Y la primera pregunta que usted y yo tenemos que hacer no es cuántas cosas has dicho que no has cumplido. ¿Cuántas promesas hiciste a Dios y las has olvidado? Y también, ¿cuántas personas han sido heridas, inclusive por tu falta de palabra? Esto, hermano, no es un mensaje para de pronto, esto no es un mensaje para sentir de pronto tristeza y dolor y de pronto, y entonces, ¿qué voy a hacer? No, no, es un mensaje para realmente arrepentirse, ¿sí? Y alinearse, ¿sí? Alinearse porque, hermano, si usted sigue faltando a su palabra, le sigue faltando a Dios, le sigue faltando a su propia vida, a su familia, a la iglesia, a toda persona, usted tarde que temprano va a tener consecuencias por falta de seriedad, por no ser coherente a su palabra. Entonces, a manera de conclusión, San- eh, Salomón, precisamente Salomón, dice algo importante que estuve investigando, elaborando este mensaje. En Eclesiastés capítulo 5 y el verso 5 dice algo muy importante. Él dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermano, Dios te llama hoy a ser una persona de palabra de verdad, verdadera. No mañana, no cuando sea conveniente, es hoy. Entonces, hermano, lo primero que hay que hacer es arrepentirse, reconocer las promesas rotas ante Dios y a las personas que de pronto le has fallado. Y alinearte, ¿sí? Alinearte, es decir, decidir vivir bajo un principio de integridad, el hablar la verdad, ¿sí? Al hablar sí, sí, no, no, y si no puedo, sí puedo, no puedo, pero decir la verdad, si te duela, si te sientas mal, no, usted tiene que hablar la verdad. Y esto, hermanos, debe ser algo constante, no de vez en cuando, no, algo que permanezca, que usted sea firme, sí, verdadero, fiel. Y como usted hace eso, cuando usted hace eso, hermano, Dios, hermano, lo va a acompañar, Dios lo va a respaldar, Dios va a pelear por usted y esto le va a abrir puertas y esto al contrario va a ser una bendición para su vida,
para su familia, y usted va a empezar a ver cómo la gente va a ver su testimonio y va inclusive a darle la gloria al Señor por su vida, por su familia y de que usted es una persona de verdad. Amén.